Buenas tardes, muchas gracias al Congreso de Escuelas Católicas por invitarme a compartir con ustedes algunas ideas en momentos que son tan cruciales para el país, en momentos en que se discute una reforma educacional y que indudablemente es indispensable llevar adelante en distintos frentes, pero tal vez no con los énfasis que en este momento estamos discutiendo. Yo voy a tratar de sostener que el sistema, producto de esta reforma, se ha tensionado muy fuertemente y que no necesariamente esas tensiones son tensiones positivas. Y no son necesariamente positivas porque no es evidente que vayan a contribuir a mejorar la calidad y tampoco la equidad del sistema educacional. Para eso quiero básicamente presentar muy rápidamente el contexto en el que se lleva adelante la reforma educacional y voy a tratar de contestar esta pregunta. ¿Está la educación escolar en crisis? Y mi respuesta va a ser que no está en crisis. Y ese error de diagnóstico de alguna forma explica esta tensión negativa que tiene el sistema o que tiene la reforma educacional y que yo creo que indudablemente nos aleja de aquellos elementos que son los elementos centrales que debemos abordar para seguir avanzando en educación. Entonces déjenme mostrarles una forma distinta de presentar algunos resultados educativos internacionales. Este es básicamente el estudio TERCE que acaba de darse a conocer, ¿no es cierto?, que muestra los resultados en tercero básico. Ustedes se fijan que Chile tiene entre el 2006 y el 2013 un tremendo salto en sus desempeños educativos, está claramente por encima de todos los países latinoamericanos, ¿no es cierto? Eso se ve en el gráfico que está a la izquierda, ese es Chile. Ustedes ven el salto que ha dado en tercero básico, es un salto que ningún otro país iguala, salvo tal vez, ¿no es cierto?, Ecuador, pero Ecuador teniendo un resultado muy inferior. En lectura, Chile también lidera el país, los resultados no son tan espectaculares, lidera la región, los resultados no son tan espectaculares. Ahora, este cambio, y eso es importante tener en cuenta, ha ocurrido básicamente porque los estudiantes de bajo desempeño han ido desapareciendo. El perfil de desempeños en el año 2006 era esta figura café. Si ustedes ven, está mucho más corrida hacia la izquierda, indicando que hay un grupo grande de alumnos de tercero básico que tenían muy malos desempeños. Hoy día la figura se ha corrido hacia la derecha, sugiriendo, ¿no es cierto?, que han disminuido los alumnos de bajo desempeño y indudablemente se han elevado los alumnos de alto desempeño. Es un cambio virtuoso, entonces. No es que se haya, por así decirlo, un cambio negativo, por ejemplo, habría sido que esto se hubiese achicado, esta parte del medio, y hubiese crecido la parte de arriba. No, lo que hemos tenido es un desplazamiento de los bajos desempeños hacia alumnos de alto desempeño. Y por lo tanto es lo que los expertos llaman un cambio virtuoso. Pero fíjense cuando uno compara a Chile respecto de dos indicadores que típicamente se usan para comparar países. Si nosotros estamos haciéndolo bien dado nuestro grado de pobreza, nosotros somos en promedio menos pobres que los países del resto de América Latina. ¿Y qué tan efectivo es nuestro gasto? Porque podríamos gastar mucho dinero para tener estos resultados. Cuando uno hace esos dos tipos de análisis, uno ve que Chile efectivamente tiene un bajo nivel de pobreza, ¿no es cierto?, pero sus resultados son muy superiores a los que debería tener dado su nivel de pobreza comparado con el resto de la región. Y cuando uno lo compara con el gasto, fíjense ustedes que nosotros estamos en la mitad de América Latina, y a pesar de que gastamos la mitad en América Latina, estamos muy por encima del resto de la región en los resultados. Pero claro, muchas veces se dice, sí, estos resultados están bien, pero fíjese usted que Chile es el país más segregado del mundo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Algunos de repente les da un poco rubor y dicen somos el segundo más segregado del mundo. Somos no el primero, sino que el segundo. Y cuando uno mira los resultados de América Latina, ¿no es cierto?, esta línea refleja los resultados que está en Chile. Mientras más a la derecha esté la barra, más inclusivo es el país, ¿no es cierto? Lo que uno observa es que Chile en general está como el resto de América Latina. Es más inclusivo que algunos países,
es menos inclusivo solamente que Colombia, Panamá y Perú. Todos los demás países son estadísticamente equivalentes a Chile en términos de segregación. Por lo tanto, Chile tampoco es el país más segregado del mundo, ni está lejos de serlo, digamos. Si no nos comparamos dentro de nuestra región, nosotros estamos en la medianía de la tabla. No es que eso nos deje contentos, pero de ahí afirmar con tanta ligereza que somos el país más segregado del mundo nos resiste análisis. Pero al mismo tiempo, cuando uno mira lo que ha pasado en el tiempo, las brechas entre de desempeño entre los estudiantes de alto nivel socioeconómico y de bajo nivel socioeconómico se han ido reduciendo. ¿No es cierto? Ustedes miran, la brecha es relativamente alta, pero fíjense ustedes que es mucho más baja que en Uruguay, entre los niños de alto nivel socioeconómico y de bajo nivel socioeconómico. Pero además, se ha estado reduciendo significativamente en el último tiempo. La barra es negativa, menos 18 puntos se ha reducido la brecha entre los alumnos de alto nivel socioeconómico y los de bajo nivel socioeconómico. Entonces, cuando uno mira estos resultados, uno dice, bueno, efectivamente no nos tenemos que alegrar por los desempeños de Chile, pero no es cierto que nos estemos en crisis, no es cierto que nuestra educación sea extremadamente inequitativa, y no es cierto que seamos el más segregado del mundo. Nada de eso que se ha afirmado tan habitualmente es cierto en Chile. Ahora, dicho eso, miremos la parte vacía del vaso. ¿No es cierto? Cuando uno amplía el contexto al resto del mundo, y aquí estamos incluyendo los países más desarrollados, los países de la OECD, ¿no es cierto? Este gráfico lo que muestra, y déjenme, no necesitan entender en detalle el gráfico, pero mientras más a la izquierda está un país, en el eje horizontal, significa que más pesa el origen socioeconómico de los estudiantes en sus desempeños. Mientras más arriba está el país, mejor es el promedio de desempeño del país. Y ustedes se fijan que en este contexto Chile tiene un problema. Sus resultados no son tan buenos en un contexto más que sobrepase a América Latina. Seguimos siendo en esta prueba, que es una prueba distinta, los mejores de América Latina en términos de desempeño. Pero también ocurre que ese desempeño está muy por debajo del mundo desarrollado, y al mismo tiempo ocurre que el origen socioeconómico de los estudiantes todavía pesa mucho en los resultados educativos. En términos muy generales, este es el gran desafío que tiene el país. Y es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo pasamos, por así decirlo, de este cuadrante, donde los resultados son bajos y el origen socioeconómico de los niños pesa mucho y por lo tanto hay menos movilidad social de lo que uno querría, a este cuadrante de arriba, donde el peso socioeconómico es relativamente modesto, no es que no exista, es modesto, y además los resultados promedios del sistema educacional son muy altos. Entonces uno mira los países que están acá, ¿y qué es lo que ve en ese cuadrante? Ve países como Hong Kong, donde el 3%, o regiones como Hong Kong, donde el 3% de la educación es pública, el 97% es privado. De ese privado la mitad es con fines de lucro, la otra mitad es sin fines de lucro. Ve países como Finlandia, que es nuestro regalón, digamos. ¿No es cierto? Donde toda la educación es pública. Está bien, es un modelo, no hay financiamiento para la educación particular subvencionada en Finlandia. Pero claro, es uno más del grupo. Ve países donde, como Corea, donde la mitad de la educación es pública, la otra mitad es privada. ¿No es cierto? Ve países como Estonia, que están por aquí, donde la educación pública es como un 60%, 65%, un 35% es privada. Y fíjense ustedes que también tiene educación con fines de lucro. Todas esas cosas no se saben en Chile, nadie les cuenta esas cosas. Lo que quiero decir es que muchas de las cosas en las que hemos puesto atención son mucho menos importantes desde el punto de vista de los desempeños de un sistema educacional que de las cosas que sí realmente importan. Y lo que voy a tratar de sostener entonces es que de alguna forma las cosas que sí importan significan grandes desafíos para el sistema educacional y también para la educación católica. Entonces, los desafíos de la educación católica, y déjenme recordarles algunas
Mañana participo en el Congreso de Universidades Católicas, entonces me he convertido en un experto en estas constituciones apostólicas, digamos, Gravissimum Educationatis y también en el Ex Corde Ecclesiae. Y quiero recordarles algunas cosas que yo creo que es importante no perder el foco. Primero, la idea de que los padres son los principales educadores, ¿no es cierto? Pero se reconoce que la educación es un deber de toda la sociedad, que requiere la colaboración, por así decirlo, de toda la sociedad. Dice Gravissimum Educationis que también entre todos los medios de educación el de mayor importancia es la escuela. Ustedes representan escuelas. Ustedes tienen que colaborar con los padres, trabajar con las familias, trabajar con los niños desde la escuela. Pero también es bien importante que los padres tengan absoluta libertad de elección. Y dice más allá, el poder público debe procurar distribuir las ayudas públicas de forma que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos. Mensaje para los profesores también. Finalmente depende de ellos que la escuela católica pueda llevar a efecto sus propósitos y sus principios. La Iglesia también aprecia en mucho a las escuelas católicas, a las que asisten también alumnos no católicos. Hay que ampliar la mirada, hay que incorporar. Y finalmente, la importancia de la coordinación, del trabajo en equipo, de la solidaridad, de forma tal de lograr el propósito que esa educación quiere conseguir. Entonces, ¿en qué debate estamos? Yo les mostré un poco que el debate está demasiado concentrado en el modelo específico de educación que queremos, cuando la verdad es que en el mundo uno observa modelos muy distintos, con buenos resultados y con malos resultados. Lo importante entonces es apuntar a cómo logramos esos buenos resultados. Entonces, uno de los objetivos pareciera ser detener esta caída que hemos observado en la educación estatal. ¿No es cierto? Cuando uno mira en el tiempo qué ha pasado con la matrícula de la educación estatal, uno observa que cayó al principio, en los 80, digamos, ¿no es cierto?, se estabilizó en los 90 y después de los 2000 está cayendo. Es un objetivo loable, ¿no es cierto?, pero ¿tenemos un buen diagnóstico de por qué eso está sucediendo? ¿Han visto ustedes un solo documento que haga un buen análisis de qué explica esta caída? Todos tenemos hipótesis, pero las hipótesis no son explicaciones todavía, ¿no es cierto? Ahora, hay que reconocer que los efectos de las reformas son tremendamente difíciles de anticipar. Yo creo, aunque no lo puedo demostrar, que va a haber un aumento en la demanda por colegios católicos. Ayudado por la gratuidad, ayudado por el rumbo impreciso que tiene la educación provista por el Estado. Entonces la pregunta que yo les hago, ¿tienen ustedes capacidad para absorber esa demanda? ¿Tienen interés en absorberla? ¿Quieren hacerlo? ¿Qué necesitan sus establecimientos, sus planteles escolares para hacerlo? Fíjense ustedes, esto es una tendencia mundial por lo demás. Fíjense ustedes que en Francia, que es considerado como el país más laico del mundo, la educación secundaria católica se ha duplicado en los últimos 30 años. Duplicado. En educación secundaria superior ya es un 31%. En primaria sigue siendo un 15% y se ha mantenido en ese nivel por muchas décadas. Pero en educación secundaria ha pasado del 15 a principios de los 80 a ser el 31. Educación, lo que ellos llaman educación secundaria superior, que sería el equivalente a segundo, tercero y cuarto medio, en el caso chileno. Entonces, ¿se sienten ustedes obligados a acoger esa demanda insatisfecha? ¿Hay voluntad para crecer? Y si hay voluntad, ¿cómo hacerlo? Son todas preguntas que creo el mundo de la educación católica se tiene que preguntar.
¿No es acaso una oportunidad para esta educación? ¿Pero qué significa? ¿Cuáles son los desafíos? Fíjense ustedes cómo creo yo que se va a postular en el futuro la educación escolar chilena, atendido las reformas educacionales. Esta es la plataforma de postulación de Washington, de la ciudad de Washington, ¿no? De Washington, D.C. ¿No es cierto? Entonces las familias postulan a través de este sistema único y básicamente entran a una página como esta, donde tienen información, buscan la escuela, ¿no es cierto? Hay una serie de información relevante para que mejoren su proceso de elección. Todo el país, o sea, nosotros vamos a partir por la 11ª región, vamos a ir aumentando de a poco, pero en algún lapso, ¿no es cierto?, todo el país va a postular a través de una plataforma de estas características. Entonces la pregunta, yo creo que esto es positivo, desde el punto de vista de ampliar las posibilidades de elección de la familia. Pero la pregunta que se tiene que hacer la educación católica en este mundo más impersonal, ¿cómo yo le doy identidad a mis proyectos educativos? ¿Cómo fortalezco la conciencia de la educación católica? ¿Cómo señalo cuáles son mis rumbos? ¿Cómo me comunico con una población que va a postular a través de estos modos más impersonales? Es un gran desafío, pero también una gran oportunidad, si es que están dispuestos a tomar el desafío de ampliar su matrícula. Que yo estoy convencido, como les decía, que hay una demanda insatisfecha y ustedes tienen una gran oportunidad de acoger esa demanda. Entonces, si el proceso de elección se manifiesta de esta manera, ¿no es cierto?, hay varias preguntas que ustedes se tienen que responder. No es inmediato esto, porque esto va a ser un proceso gradual, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sello que se quiere ofrecer? ¿Cómo se prepara la iglesia, los directores, los maestros de estos establecimientos para enfrentar esta situación? Creo que son todas preguntas muy relevantes. El mundo educacional va a cambiar drásticamente en los próximos 12 años. Y hay, ¿no es cierto?, amenazas, pero también oportunidades. Creo que es tremendamente valioso hacerse este tipo de preguntas. Financiamiento compartido, supongo que la segunda ronda van a abordar más adelante van a abordar esto en mayor detalle. ¿Cómo se va a ir terminando el financiamiento compartido? La regla, el proyecto de ley tiene un pronunciamiento general, ¿no es cierto? Se iba a terminar abruptamente. En la segunda, después a continuación viene un panel donde va a estar Silvia Izaguirre. Silvia Izaguirre tiene el gran mérito de haber logrado que se parara el proyecto de ley que terminaba abruptamente con el financiamiento compartido y se va a terminar mucho más gradualmente. Eso da una oportunidad para los colegios que tienen financiamiento compartido para adaptarse a las nuevas reglas, para ver cómo van a incorporar a las familias. Va a ser mucho más importante incorporar a las familias en ese modelo, ¿no es cierto? Todo eso a mí me parece que es tremendamente valioso que el mundo católico se pregunte y trabaje adecuadamente con una mirada de largo plazo. Pero también tienen que atender problemas internos en este proceso. Fíjense ustedes, yo sé que el CIMSE no mide necesariamente una educación integral, pero sí quiero decirles que un mal CIMSE me parece que no es señal de que en ese establecimiento haya posibilidades de tener esa educación integral a la que ustedes aspiran. Entonces, déjenme explicarles este gráfico para transmitirles el mensaje que quiero dejarles a partir de este gráfico. Estas son las escuelas católicas, de básica. Imperfectamente, no tengo exactamente el listado completo, pero a través de los roots más o menos llego a cuáles son las escuelas católicas.
Entonces, en el eje vertical está el promedio SIMS en cuarto básico. Y en el eje horizontal, el nivel de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Mientras más vulnerable el establecimiento, en promedio, peor su desempeño. Por eso que la línea que ajusta los resultados SIMSE con vulnerabilidad tiene pendiente negativa. En promedio, mientras más vulnerable el establecimiento, peores son sus resultados. Eso, uno desearía que eso no ocurriese, pero tiende a ocurrir en todo el mundo y también en Chile. Pero yo no quiero poner la atención sobre eso. Yo quiero poner la atención sobre este fenómeno. Fíjense ustedes que si yo elijo los colegios que tienen un 50% de alumnos vulnerables, fíjense que la diferencia de puntaje en ellos es del orden de 100 puntos, 80 puntos. Ustedes colaboran, trabajan en conjunto, trabajan en equipo. Esto no les debería pasar. Ustedes deberían lograr que todos sus establecimientos estuviesen a una altura razonable. Y para lograrlo tienen que trabajar mucho más en red de lo que están haciendo. Ustedes tienen necesariamente que ser solidarios con los establecimientos que están teniendo peores resultados y ayudarlos a subir de desempeño. Pero la educación católica no se puede dar el lujo de tener esta tremenda dispersión de resultados con establecimientos que atienden a alumnos que son muy parecidos entre sí. Ahí tienen un desafío, y es un desafío de ahora, de mañana y del futuro muy lejano. La nueva carrera docente, yo creo que ustedes no se van a dar cuenta o no se están dando cuenta del profundo impacto negativo que esta carrera docente puede tener sobre ustedes. No los he visto reclamar mucho, no los he visto levantar la voz. Fíjese que primero que la carrera docente, a diferencia de lo que ocurre hoy día, les impone, ¿no es cierto?, para sus mejores profesores un esquema. ¿Es ese esquema compatible, la evaluación que hacen de los profesores, compatible con su misión? Y ese va a ser un financiamiento extraordinario que va a ir por fuera para los profesores. O sea, se le impone, ¿no es cierto?, una nueva carrera docente. Van a seguir teniendo la libertad de contratar y desvincular a los profesores, pero los salarios van a estar mucho más marcados por esta carrera docente. Y sus profesores expertos 1 o experto 2, ¿ustedes quieren que sean definidos por la prueba centralizada o quieren definirlos ustedes? ¿Por qué ustedes no pueden tener la posibilidad de certificar sus carreras docentes, que es otra área de trabajo común con el Estado, y exigir los recursos para poder financiar esa carrera docente? ¿No es eso parte de la libertad de enseñanza también? Si además, como veíamos, ¿no es cierto?, se reconoce que los maestros son finalmente los que pueden generar y que son centrales en el proceso de la educación católica, esto es un área tremendamente sensible. Es sensible para las comunidades educativas, para los directores, para los maestros de estos establecimientos, y uno cree que es necesario un mucho mayor debate. Yo estoy convencido, por ejemplo, de que existe el gran riesgo de que botemos a la calle esos 2.300 millones de dólares que se van a destinar a carrera docente, porque no hay ninguna vinculación entre la carrera docente y los aprendizajes efectivos de los estudiantes. No hay ningún vínculo entre esos recursos y la formación valórica, humana, personal de esos estudiantes. Y eso ya no ocurre en ninguna parte del mundo, salvo en nuestro país. Muchas gracias.
No es que los quiera aburrir, me van a entregar un regalo, digamos, ¿no? Bueno, y agradecemos las palabras del señor Beyer. Le invitamos ahora a recibir un recordatorio de esta actividad de manos del Monseñor Héctor Vargas, presidente del área de educación de la Conferencia Episcopal de Chile. Se le entrega. Son todas exhortaciones apostólicas. Se le entregaron la serie de encíclicas del Papa Francisco editadas por la UC en conjunto con la Conferencia Episcopal de Chile. En ella se manifiesta el pensamiento social, eclesial y doctrinal del Santo Padre. Muchas gracias por su presentación.